Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase en esta mañana. Acompáñenme, quédense conmigo hasta el final. Y bueno, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición que nos das de poder reunirnos, aunque sea a distancia. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra libremente. Ruego que nos ayudes a comprender el estudio, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria y compartirlo a quienes nos rodean. Señor, bendice a los jóvenes que están en este momento escuchando y viendo la clase, así también por algún hermano que puso en su corazón acompañarnos y asimismo también por aquellos que en algún momento quieran verlo. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, vamos a iniciar este tema importante. El día de hoy nos toca ver conceptos erróneos sobre la espiritualidad. Y bueno, anteriormente vimos la madurez espiritual y en esta ocasión nos vamos a detener en ver sobre estos conceptos erróneos sobre la espiritualidad. Y bueno, vamos a apoyarnos en este estudio bueno, enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó, tremendas, que son las parábolas. En este caso vamos a poner la mira en la parábola del fariseo y el publicano. Y bueno, voy a compartirles con ustedes la siguiente imagen. Esto lo vamos a ver, la parábola del fariseo y el publicano en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y bueno, vamos a ver esta comparación de estas dos personas. Y bueno, nos muestra aquí que dice, bueno, Jesús puso esta comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. Entonces, nos muestra el Señor Jesús en esta enseñanza a dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues obviamente oraba en su interior de esta forma. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son unos ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Y bueno, empieza él a resaltar esas cosas que hacía él. En cambio, el publicano, sí, tenía otra actitud donde él se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, ¿sí? Y bueno, aquí vemos dos formas de cómo, una nos va a mostrar de cómo ser y la otra de cómo no ser, ¿sí? Entonces, la parábola del fariseo es un término que significa separado. Y se refiere a un grupo, fíjense muy bien, de sumamente estricto en el cumplimiento de la ley. Entonces, los fariseos eran personas que cumplían la ley al pie de la letra. En cambio, el publicano, pues era considerado como lo más desagradable en ese momento, porque eran tomados como si fueran ladrones, o como se veían a las prostitutas, o pecadores, ¿sí? Entonces aquí se presenta esta relación en un contraste entre estos dos, entre el fariseo y el publicano, y que tenían el mismo propósito, o sea, ellos llegaron con el mismo propósito, orar, ¿sí? Orar a Dios, pero aquí lo que hace distinto es que consiguen resultados diferentes. Entonces eso es lo importante, lo maravilloso, ¿no? O sea que aquí el resultado de cada uno es diferente. Y probablemente la mayoría hemos llegado a creer que Dios, por su poder y su gracia, escucha la oración de todos. Y bueno, aunque eso es verdad, no debemos de olvidar que enseña esta parábola, lo que enseña esta parábola es que no debemos conformarnos con ser oídos, más bien debemos evitar los errores
que son comunes dentro de la espiritualidad. Y esto es lo que vamos a ver más adelante, bueno, ya en este momento, ¿verdad? Vamos a continuar y les voy a compartir 3 puntos importantes en la forma que se va a desarrollar esta lección. Pues son 3 puntos importantes. El primer punto es autojustificarse, ¿sí? Autojustificarse, bueno, pues aquí esta expresión, pues no parece necesaria en la historia del fariseo, pero habla de su acción en el que se creía justo, ¿sí? Es claro que sirve para reafirmar que el fariseo obviamente tiene una confianza absoluta y hasta excesiva, porque de esta forma vemos que se consideraba innecesario cualquier otra acción piadosa. O sea, todo lo que él manifestaba y todo lo que él comentaba, pues era lo necesario. Aunque el relato es una parábola, eh, revela la condición real de los fariseos. Y aquí podemos imaginar, bueno, toda la lista que él nos comparte, ¿verdad? El momento de su oración, donde él, bueno, resalta esas acciones que realizaba, que llevaba a cabo, ¿sí? Como darle dinero a los pobres, alimentar a los hambrientos, ¿sí? Luchar por el bienestar de los más necesitados, y bueno, cumplía todo. Y bueno, aquí vemos que algo muy curioso es que, bueno, por ejemplo, él decía que él ayunaba, ¿sí? 2 veces, y bueno, en la ley se pedía una vez, ¿verdad? Entonces, aquí se resalta cómo él, pues, hacía más de lo requerido, de lo requerido. Entonces, pues, obviamente vemos una confianza de que todo lo que hacía era correcto. Entonces, en Proverbios, capítulo 28, versículo 26, en la versión de palabra de Dios para todos, nos dice que el que confía en sí mismo es bruto, pero el sabio escapa del desastre. Entonces, es muy fácil considerarse espiritual cuando nos comparamos con los que creemos que son menos que nosotros, ¿no? O sea, bueno, yo no ¿cómo voy a ser como él si él ni siquiera ayuna, si él ni siquiera es piadoso con los más necesitados, si él ni siquiera asiste a la iglesia? Y entonces empezamos a resaltar ese aspecto, ¿sí? Pero curiosamente no nos comparamos con los que oran más, sirven mejor o dan más, ¿sí? Eso no es muy atractivo porque entonces ahí, pues obviamente no podemos justificarnos, ¿sí? Autojustificarnos. Pero probablemente, a lo mejor en algún momento hemos pensado eh, que tú no eres como los demás. Y bueno, hasta cierto punto, pues tienes algo de razón, ¿verdad? Porque si nos comparamos con personas que están completamente alejados de la presencia del Señor, pues obviamente no hay una relación con Él y bueno, nosotros nos esforzamos y bueno, hacemos bueno, lo que tratamos, ¿verdad? Porque pues también ahí andamos a veces fallando, obviamente, pero nos esforzamos en estar en comunión con Dios, ¿sí? Pero ¿alguna vez has pensado en los que son mejor que tú? ¿Cuántas buenas obras crees que debes llevar a cabo como para confiar que no es necesario nada más? ¿Sí? O sea, estas 2 preguntas son posiblemente no la hemos hecho, o sea, en los que son mejores que nosotros, bueno, híjoles, pues por aquí no lo hago, no estoy participando en esto, no estoy sirviendo en esto, no estoy dando el fruto, ¿sí? Del espíritu, no lo estoy llevando a cabo. Entonces, obviamente, pues tenemos que poner en la mira de personas que lo están haciendo con ese fervor y ese amor y ese deseo de servir al Señor, pero no debemos de caer en que esto nos va a autojustificar y que ya no hay más que hacer, o sea, ya no, que estés haciendo em, lo suficiente, ¿sí? Entonces,
El problema no es no está en las acciones, ¿sí? Que pueden calificarnos como buenas, sino en la actitud con la que nos acercamos a Dios, ¿sí? Vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 nos dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios y no te metas con no te metas con esas personas, con esa gente, ¿sí? Que es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pero obviamente cuando esta gente cae en esta situación de autojustificarse, pues obviamente hay algo atrás de eso, ¿no? O sea, en realidad quieren cumplir lo visiblemente al ojo del humano, pero lo que está al fondo, pues obviamente Dios lo conoce muy bien, ¿sí? Entonces, obviamente quien nos dio el mejor ejemplo para servir al Señor, para mostrar esa humildad, fue el Señor Jesús, ¿sí? Como el Señor Jesús se presentó sin estarse comparando con los demás. Y miren que él tenía justa razón de hacerlo, porque era una persona piadosa, porque era una persona justa, porque era una persona que nunca pecó, ¿verdad? Pero más sin embargo, él nos puso el ejemplo y él fue humilde desde que nació hasta su muerte, ¿sí? Entonces, aquí nosotros no debemos de parecer ser religiosos, sino más bien demostrar el servicio a Dios de todo corazón y con toda la humildad, porque el problema no está en las acciones que se puedan calificar como buenas, sino en la actitud con la que nos acercamos a Dios. Entonces es bien importante que nuestra actitud no entre altivez, no entre egoísmo, ¿sí? No entre egocentrismo, ¿sí? De quiénes somos, de lo que hacemos, sino sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto nos lleva también a no autoevaluarse, ¿sí? O sea, no autoevaluarse significa justo, creerse justo, ¿sí? Dicaios puede significar justo, recto, honrado, y ser reconciliado con, ¿sí? Y se refiere principalmente a estar en una buena relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la idea de la justificación se basa en que en el regreso del hombre a un estado de la rectitud en el que es declarado libre de toda culpa, ¿sí? Este término es absoluto y no podemos decir que aquí puede caber un medio inocente y un medio culpable al mismo tiempo, ¿no? O sea, eres o no eres, ¿sí? Esta es la razón por la que es incomprensible, pues la actitud que tiene el fariseo, ¿sí? Considerarse a sí mismo justo es equivalente a creer, ¿sí? Que no existe sombra de maldad en su corazón. Entonces aquí él se creía, pues obviamente, sin mancha, ¿sí? Él estaba mostrando que practicaba, se elevaba a sí mismo de practicar un nivel de perfección y santidad que ningún ser humano ha tenido antes, ¿sí? Y bueno, pues nosotros sabemos que el único que puede justificarse en ese aspecto, pues es el Señor Jesús, porque Él sí era justo al 100%, ¿sí? Él sí podía decirlo, pero obviamente, claro que ningún ser humano puede decirse justo delante de Dios. Nadie es justo delante de Dios. Somos pecadores y por ese motivo pues nosotros no merecemos absolutamente nada, pero por la misericordia de Dios y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿sí? Podemos alcanzar misericordia de Dios y tener esa comunión y relación con Dios siempre y cuando uno decida aceptar a Cristo en su corazón y vivir en santidad. Y bueno, desde el punto de vista
judicial, fíjense, un juez es el único que puede declarar justo a un acusado de transgredir la ley, aunque merece una condena. Entonces, la conducta del fariseo puede ejemplificarse con un tribunal donde el acusado, sabiéndose culpable, ignora el proceso en su contra, ¿sí? Ignora al juez, ignora al acusado, ¿sí? Y también ignora el proceso en su contra. Entonces, se declara inocente de toda culpa. Y así no es. O sea, nosotros delante de Dios somos pecadores y no hay más que decir, lo somos, ¿sí? Y por la condición en la que estamos, necesitamos de Dios, ¿sí? No podemos justificar, no hay ninguna acción que nos pueda justificar delante de Dios que merecemos tal cosa, porque no merecemos absolutamente nada. Entonces, como creyentes, es necesario revisar nuestro concepto de espiritualidad, ¿sí? A lo mejor no hemos caído en extremo como el fariseo, ¿verdad? De yo soy y no como él, ¿verdad? Pero pudiéramos, ¿sí? Evaluarnos basando en nuestras acciones, ¿sí? Y en nuestras acciones y no en la obra de la gracia divina, ¿sí? Que porque yo hago esto, pues merezco esto, o bueno, pero ¿por qué me pasa esto a mí cuando yo voy todo el tiempo a la iglesia? O sea, ¿qué tiene él que ni siquiera sirve al Señor y mire cómo pues, la vida les sonríe, ¿sí? Pero acuérdense que el Señor todo conoce. O sea, el Señor no tiene nuestros pensamientos, o sea, obviamente no piensa como nosotros, pero nosotros no podemos decir que Él sí y Él no, o porque Él sí, Él no, pero yo sí, porque yo voy los domingos a la iglesia, porque yo participo, porque estoy en este ministerio, porque hago esto y aquello, y eso confundimos ese problema, ¿sí? De querer justificarnos con nuestras acciones, ¿sí? Entonces, si yo diezmo, pues merezco del Señor tener una buena economía en mi hogar. Y así no es la cosa, ¿sí? Nosotros debemos ver por la gracia divina de nuestro Dios, ¿sí? Por su misericordia, ¿sí? Que lo que tenemos es por su gran amor. Entonces, no existe en un texto en la Biblia de al hombre que al hombre le dé la libertad de justificarse por sí mismo. O sea, eso es imposible, ¿sí? Y aquí tenemos tres versículos, ¿sí? Tres versículos que nos dice que Jeremías dice que el Señor, Jehová, es quien juzga con justicia, ¿sí? Y quien escudriña la mente y el corazón. Ahí lo encontramos en Jeremías 11:20. Y obviamente, pues Él conoce todas nuestras intenciones, ¿sí? Nuestros pensamientos. Y Él, pues es el justo, el juez. Dios es juez justo, el que nos va a examinar. Y tenemos también lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿sí? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. O sea, es el único que nos puede aprobar, nadie más. Y en Proverbios nos dice que justificar al impío y castigar al justo son acciones que el Señor considera como una abominación, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros justificar quien no está haciendo lo correcto, ¿sí? Y al inocente castigarlo. O sea, delante de nuestros ojos humanos, pues nos vamos a creer que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros estamos haciendo bien, pero lo único que ve es Dios, porque Él es el que examina. Entonces, nosotros podemos ser engañados, ¿sí? En las conductas de los demás. Es que, ay, mira, es que este hermano está bien activo y esto, aquello, ¿sí? A lo mejor ante nuestros ojos, bueno, puede ser engañoso o religioso, ¿verdad? Como lo vemos aquí, que los fariseos pues sabían la ley y la practicaban bien, pero detrás de las intenciones pues no eran correctas delante de Dios. Entonces nosotros podemos aparentar una cosa en la iglesia y nuestra vida afuera puede ser otra. Entonces así no es la cosa, ¿sí? Así es la cosa. Entonces, no, así no es la cosa. Entonces, no podemos justificarnos,
No podemos decir, bueno, pero es que yo voy a la iglesia, no hay justificación. Entonces debemos hacer una pausa en nuestras oraciones y procurar acercarnos a Dios sin los títulos de liderazgo, ¿sí? No sacar esos titulitos de porque yo sirvo y doy clases a los jóvenes y porque yo participo en los dramas de Navidad y esto y aquello, y no. A Dios no le interesa su título, a Dios le interesa lo más profundo de tu corazón y que hagamos su voluntad y vivamos en santidad. Debemos acercarnos a Dios como la primera vez. ¿Cómo nos acercamos de la primera vez a nuestro Dios? Pues obviamente íbamos de una forma mal, desgarradora, porque reconocíamos nuestra condición delante de Él y la necesidad de estar con Él todo el tiempo. Entonces, es lo que nosotros tenemos que comportarnos delante de nuestro Dios, de siempre depender de Él y anhelar día con día su presencia. Y obviamente la humildad del corazón no se exhibe en triunfos públicos, simplemente se revela en lo privado frente al que puede premiar el corazón con gozo y justicia, ¿sí? Entonces, como dice Cayet, te ves más bonito, ¿no? Qué bonito es que cuando uno pues hace algo que hasta te hace sentir bien, bueno, silencio, ¿no? Es más bonito cuando bueno, pues, ok, bueno, no se dijo nada, pero uno de todo corazón lo hace para el Señor y el servicio que le dedicamos a Dios es para Él, no para que nos aplaudan, no para que nos reconozcan, ¿no? ¿Verdad? Si se da, bueno, pero no lo hacemos por eso, se tiene que hacer por el Señor, porque es todo para Él, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en no autoevaluarnos, no autojustificarnos y no exaltarnos, sino ser humildes de corazón. Y el tercero, pues, es autovalorarse. Esto quiere decir menospreciar a otros. En griego, pues, significa exoutenio, que significa considerar a otros como a nada o sin ningún valor, como nada o sin ningún valor, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el tiempo de los judíos del siglo I, hacían 3 veces oración en el templo y posiblemente esta ocasión se refería a la oración devocional que estaba privada entre las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde. En esta oración, en la oración del fariseo, descubrimos otro concepto erróneo sobre la espiritualidad. En este caso, autovalorarse, ¿sí? Equivocadamente. O sea, de otro modo, quiere decir que su autoestima estaba exagerada, ¿sí? Su autoestima estaba totalmente exagerada. Y hay dos formas de medir la autoestima. Primero, es tener una apreciación objetiva de uno mismo y que se identifica en la Biblia como humildad, ¿sí? O sea, de lo que la Biblia nos comenta, ¿sí? Lo que nos dice nuestra condición, nuestra valor y cómo lo tomamos, de qué forma lo llevamos a cabo. Y la segunda, pues, es obviamente una autoapreciación exagerada, donde se considera al hombre suficientemente bueno y por lo tanto no toma en cuenta su condición pecaminosa. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos decir que ya nunca vamos a pecar y que no somos pecadores, ¿sí? Porque al final de cuentas recuerden que estamos siempre a prueba y el enemigo siempre va a estar, ¿sí? Y hasta hemos visto que nosotros debemos reconocer hasta los errores más ocultos. Que el Señor nos ayude a detectar, ¿sí? Errores. Y en este caso, pues este es un error sobre la espiritualidad. Entonces, debemos analizar nuestra espiritualidad y descubrir si en algún momento hemos cometido el mismo error del fariseo. Acuérdense que él decía en Lucas capítulo 18, versículo 11, decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para señalar? ¿Sí? El Señor es el único que nos puede decir nuestra condición y al final de cuentas todos somos pecadores sin excepción. ¿Sí? Hay mucha gente que luego dice, no, es que yo no soy pecador, es que yo no le hago nada mal a nadie, ¿sí?
¿A mí por qué me tiene que pasar cosas malas si yo no hago nada malo a nadie? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, es que, eh, pues es que nadie de aquí sale exento de decir que no es pecador, ¿sí? Entonces, considerar y confiar en nuestros actos de consagración, oraciones diarias, visitar enfermos, dar a los necesitados, participar en actividades dentro de la iglesia, algún ministerio, etcétera, como elementos espirituales que nos dan cierta autoridad para decir, bueno, yo puedo ser más o menos, más y decido y opino y demás, no, sí, no, esto no nos da el tener algún ministerio, el tener alguna actividad eh, que esté ligada a las cosas del Señor, eso no nos da para criticar o juzgar a otros, ¿sí? Porque al final de cuentas todos venimos de lo mismo, todos somos pecadores, ¿sí? Entonces nos pone en la misma posición que el fariseo en dado caso que lo hagamos, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, ay, pues que acabo, o quién es él para decirme cuando él es, ni siquiera se para la iglesia, o ni siquiera, ¿sí? O sea, mejor que el Señor nos diga, nos evalúe y nos ubique, ¿verdad? En la situación. Entonces, Filipenses capítulo 2 versículo 3 palabra de Dios para todos, nos dice, no hagas nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo, ¿sí? Entonces, todos valemos lo mismo que el Señor y todos somos pecadores. Debemos procurar acercarnos a Dios y vivir la vida espiritual con la convicción de que no importa cuánto hagamos o dejemos de hacer. Para consagrarnos al Señor siempre estaremos necesitados de Él y de su gracia. Entonces, jóvenes, yo les invito a que ustedes siempre estén deseando servir al Señor, siempre anhelen estar buscándole, porque siempre eh, necesitamos depender de Él. Y no podemos decir que ya lo tengo todo, ya lo sé todo y de Dios ya no necesito nada. Y no, siempre necesitaremos de Él y de su gracia. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y hasta pronto. Dios les bendiga.